Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio donde pensamos en voz alta sobre educación, docencia y todo lo que ocurre entre lo que enseñamos y lo que aprendemos. Soy Yari Rivera, soy docente de primaria y en este episodio quiero invitarte a pensar conmigo sobre algo que usamos cada semestre, pero a veces cuestionamos realmente. Este episodio nace a partir de una lectura que me dejó inquieta y también un poco interpelada, pues el artículo de Méndez, Mantuano y sus colegas sobre cómo evaluar y actualizar los contenidos del sílabus. Pero más allá del análisis académico, lo que me provocó fue una pregunta que no he podido soltar. Dice esta pregunta: ¿Sigue teniendo sentido lo que enseño? A veces me pregunto, mientras observo las caras de mis estudiantes, si aquello que enseño sigue teniendo sentido para ellos. No lo digo con amargura, sino con esa extraña mezcla de responsabilidad y duda que acompaña a quien ha elegido ser maestra. Hoy, después de leer el texto de los autores Méndez, Mantuano y sus colegas, me he quedado pensando en lo que realmente significa esa palabra que tanto repetimos sin pensar: sílabus. Dicen los autores que proviene del latín syllabus, o sea, lista, una lista. ¡Qué ironía! ¿Acaso la educación se reduce a instalar temas, a enumerar contenidos que los estudiantes deberían repetir para aprobar? Claro que no. Pero en la práctica, muchas veces eso hacemos. Convertimos la enseñanza en una sucesión de temas, fechas y evaluaciones, como si el acto de aprender fuera una fórmula que se ejecuta y una experiencia que se vive. Me recordaron que un sílabus es una promesa del docente a sus estudiantes. Una promesa. ¡Qué palabra tan poderosa! Prometer es comprometerse con el otro. Es asumir la enseñanza no como un trámite institucional, sino como un pacto ético. Sin embargo, a veces siento que este pacto se desdibuja entre el papeleo, los formatos y las presiones institucionales. Entonces, ¿dónde queda mi voz docente en medio de tanta estructura administrativa? ¿Dónde se escucha la voz del estudiante? Ellos proponen una metodología para evaluar y actualizar los contenidos del sílabus, integrando 4 perspectivas: la docente, la estudiantil, la empresarial y la tendencial. 4 miradas que, en el fondo, son 4 maneras de preguntarse qué y para qué enseñamos. Y pienso, ¿cuántas veces nos detenemos los docentes a revisar si lo que enseñamos aún dialoga con el mundo que habitan nuestros alumnos? Porque el conocimiento, dicen los autores, no es estático. Los contextos sociales, económicos y productivos evolucionan constantemente. Pero nosotros en el aula, ¿evolucionamos con ellos? ¿O seguimos defendiendo temarios que envejecen en los cajones del escritorio? Desde mi experiencia, construir un sílabus ha sido siempre un acto de tensión entre lo que quiero enseñar y lo que me piden enseñar, entre lo que exige el currículo y lo que exige la vida. Los autores hablan del microcurrículo como ese nivel donde se concretan los resultados de aprendizaje, los contenidos, las metodologías y los mecanismos de evaluación. Y me pregunto si en ese microespacio tan técnico, tan delimitado, hay lugar para la emoción, para la duda,
para el asombro. Quizás sea el dilema de nuestra profesión. Convertir los objetivos en experiencias. Transformar los resultados de aprendizaje en procesos humanos. Cuando leo en el texto que el sílabus es una forma de comunicación escrita entre el docente, los estudiantes y la comunidad educativa, siento que esa afirmación tiene un eco profundo. Comunicar no es solo informar, es establecer un vínculo. ¿Cuántos sílabos escritos con buena intención terminan siendo papeles olvidados? Incapaces de vincularnos realmente con nuestros estudiantes. Quizás porque confundimos la planificación con la previsión, la estructura con el sentido. La investigación de Méndez y sus colegas me confronta. Evaluaron los sílabos desde 4 perspectivas, dando a cada una un peso del 25%. Qué interesante sería si en nuestras instituciones aplicáramos esa misma lógica. La mirada del estudiante, por ejemplo, es un espejo que rara vez consultamos. Nos acostumbramos a ser los únicos jueces del aprendizaje, sin considerar que ellos también evalúan, aunque en silencio, la pertinencia de lo que enseñamos. Los resultados de su estudio son reveladores. Según su metodología, el 65% de los contenidos debía mantenerse, pero solo el 35% requería reestructuración. O sea, en términos fríos, eso podría parecer una cifra académica más. Pero para mí, como docente, esa cifra suena como una alarma ética. 1/3 de lo que enseñamos puede estar desfasado. Sin con la conexión con las realidades actuales, ¿cuánto tiempo más sostendremos contenidos que ya no dialogan con el presente? El texto menciona que la reestructuración no es desechar lo aprendido, sino priorizar lo aplicable. Es decir, trasladar la enseñanza del plano conceptual al plano vivencial. Y ahí, una vez más, me siento interpretado. ¿Cuánto de mi enseñanza ayuda realmente a mis estudiantes a actuar en el mundo, a transformarlo? A veces me asusta reconocer que el sílabus puede volverse un instrumento de control más que de libertad. De hecho, Méndez Mantuano, para recordar que la llamada libertad de cátedra ha generado tensiones, pues muchas veces se ejerce dentro de modelos de gestión que operan solo en espacios institucionales internos, limitando el intercambio colectivo. Como docente, lo vivo día a día. Se nos pide innovar, pero con formatos rígidos. Se nos exige actualizar, pero dentro de marcos que apenas dejan espacio para la creatividad, la libertad de cátedra. Entonces, corre el riesgo de ser una libertad enjaulada. Entonces, me gustaría que los sílabus fueran, como dicen los autores, un puente conector entre las nociones intangibles y los procesos tangibles. Esa definición me conmueve, porque reconoce que enseñar no es solo transmitir información, sino construir significados. Si ese puente se deslumbra, lo que queda es la rutina. Clases que se repiten sin alma. Aprendizajes que no transforman.
Me reconozco que esa crítica que los autores hacen cuando mencionan que muchos sílabos están desarticulados y desactualizados respecto al contexto social y productivo, he sentido ese desfase. Cuando explico un tema que alguna vez fue vigente, pero que hoy mis estudiantes ya no logran conectar con su realidad. No es que el conocimiento pierda valor, sino que necesita nuevos lenguajes para seguir siendo significativo. Lo que ayer se enseñaba como verdad inmutable, hoy exige revisión, diálogo y contexto. Entonces, en su propuesta metodológica, los investigadores sugieren la semaforización de los contenidos. Verde para mantener, amarillo para reestructurar y rojo para reemplazar. Qué metáfora tan clara y tan útil. Si pudiera aplicar ese semáforo a mi propia práctica docente, ¿cuántos temas iluminarían en verde? ¿Cuántos en amarillo? ¿Y cuántos tristemente en rojo? Pero más allá de los colores, hay algo que me inspira profundamente en su planteamiento. La idea de la flexibilidad. Dicen que el modelo es flexible, que permite incorporar nuevas dimensiones, como análisis de textos o entrevistas o expertos. Esa flexibilidad es, en el fondo, una invitación a no estancarnos, a entender la educación como un proceso vivo. Los autores concluyen que la actualización del sílabo no debe ser un trámite periódico, sino un ejercicio permanente de autocrítica institucional y personal. Y yo agregaría también emocional. Porque es que enseñar implica poner el alma en juego. Y cada revisión del sílabus es, en cierto modo, una revisión de uno mismo. Hay un pasaje del artículo que me dejó pensando durante horas, cuando afirman que los mayores niveles de nulidad se obtuvieron desde las perspectivas estudiantil y empresarial, lo que evidencia que esos grupos perciben los contenidos como desactualizados. Los autores van más allá y hablan del efecto alineante del dogmatismo sistematizado de la educación sobre el profesorado. Esa frase me dolió, pero también me despertó. Porque sí, muchas veces nos volvemos parte de ese dogmatismo. Repetimos métodos, defendemos estructuras y en nombre de la calidad educativa terminamos reproduciendo modelos que ya no sirven. Como docente, siento que esa alineación se disfraza de comodidad. Creemos que cumplir con el sílabus es suficiente, que llenar los formatos y entregar evidencias demuestra nuestro compromiso, pero ¿qué pasa con el sentido profundo de educar? ¿Dónde queda el impulso de transformar? Me aferro a la idea final de los autores, que el sílabus puede lograr una triple articulación entre las instituciones educativas, los actores productivos y la sociedad civil. Esa articulación es el verdadero desafío. En mi aula, esa triple conexión se traduce en rostros, en historias concretas, estudiantes que llegan cansados de trabajar, que sueñan con un futuro mejor, que preguntan para qué sirve lo que les enseño. Y en sus preguntas está la clave. ¿Para qué? Esa palabra tan pequeña y tan inmensa resume la urgencia de repensar la educación. No basta con saber qué enseñar.
o cómo enseñarlo. Hay que volver a preguntarse, ¿para qué? Quizás la respuesta no esté escrita en ningún documento oficial, sino en cada gesto de los estudiantes cuando logran entender algo y sonríen, en cada duda que nos obliga a repensar el camino. Mientras cierro este monólogo interior, me queda claro que la propuesta de Méndez y Mantuano y sus colegas no es solo una metodología técnica, es una invitación ética. Nos piden mirar el sílabus no como una estructura cerrada, sino como un organismo vivo, en constante diálogo con la sociedad. Nos recuerdan que la educación no puede permanecer inmóvil, porque la vida misma no lo está. Y pienso que quizás sea el mayor aprendizaje de todo docente, entender que enseñar también es aprender a soltar. Soltar lo que ya no sirve, reestructurar lo que aún puede florecer y mantener con convicción y amor aquello que sigue dando sentido a nuestra vocación. Porque al final, entre lo que enseño y lo que aprendo, hay un puente que se llama sílabus. Y mantenerlo vivo, actualizado y humano es el acto más profundo de responsabilidad que puedo asumir como maestro.